Bueno, ahora vamos a entrar ya de lleno al capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él despierte nuestros sentidos espirituales para que podamos recibir la enseñanza que el Señor quiere darnos hoy a nuestra vida. Y empieza así el capítulo 1 con el saludo del apóstol Pablo, que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato. A mí me llama mucho la atención porque no es algo que Pablo pidió, que Pablo deseó, que Pablo buscó. No. Era algo que ya estaba decretado por el Padre y por nuestro Señor Jesucristo, porque dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y el saludo va dirigido a Timoteo. Y mire cómo lo describe el apóstol Pablo: verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea que quiere decir que hay falsos hijos en la fe. Mire, qué interesante. Y luego la bendición, que en las cartas del apóstol Pablo se caracterizan por una bendición plena, donde la plenitud de Dios hace manifiesto en cada uno de sus colaboradores. Y dice: la bendición del apóstol Pablo para su hijo es que la gracia, que la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sea en él, sea en cada uno de nosotros. Y en el verso 3 el apóstol Pablo le empieza a platicar a Timoteo, a exponer a Timoteo los problemas que hay con respecto a la doctrina, porque hay doctrinas falsas, doctrinas extrañas, doctrinas que no son las que Pablo dejó establecidas en las iglesias, doctrinas falsas dadas por maestros falsos, por falsos hijos de la fe. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que cuando él se fue a Macedonia, le tuvo que rogar a Timoteo que se quedara en Efeso en lo que él iba a Macedonia, porque en Efeso habían problemas de este tipo. Y aquí dice, lo dejó en Efeso porque Timoteo era un maestro en la palabra, conocía las escrituras desde la niñez. Y entonces le dice que les haga entender a algunos que no enseñen doctrinas extrañas o diferentes a las que han recibido del apóstol Pablo. Líderes, maestros, discípulos del apóstol Pablo, que quizás los delegó para que ministraran aquel lugar. Y hoy en día, mi amado hermano, las iglesias están llenas de doctrinas falsas, que saber de dónde las sacaron, que no son bíblicas, ¿verdad? Que las sacan de contexto de las escrituras. Y es necesario que los verdaderos hijos de la fe despierten para poner en orden la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos ministros que están con los oídos sordos, con los ojos ciegos y con la boca enmudecida, que no ven, no oyen, no entienden nada de lo que está sucediendo enfrente de sus propios ojos. Entonces es necesario que se despierten los verdaderos hijos de la fe para poder identificar y sacar a luz todo aquello que es extraño, que es falso, y de poner en evidencia a los maestros falsos. Y en el verso 4 dice: ni que presten atención a mitos, dice, historias imaginarias. Imagínense, en aquella época la mitología griega era tremenda. Roma, la influencia romana era terrible. Y trataron de mezclar muchas cosas de aquí, de por allá, y formar una doctrina falsa. No, y Timoteo era el encargado de ordenar eso que se estaba haciendo mal. Y aparte de eso, las genealogías interminables, ¿verdad?
que eso venía de los judíos. Era un ataque terrible para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, y lo único que provocan estas cosas son discusiones inútiles que no ayudan en nada para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para Dios, que es en la fe. Así que, Timoteo, esto te encargo ahora. Esta es la misión que vengo a encomendarte ahora. Que enseñes la palabra de verdad y erradiques toda doctrina falsa en el nombre de Jesús.